instituciones, que es de lo que estamos hablando hoy. Así mejoraremos la eficiencia y optimizaremos los recursos. Bien, en resumen, este congreso marca el inicio de una nueva fase de colaboración iberoamericana. Hay muchísimas instituciones en todo el mundo iberoamericanas, pero esto tiene que ser un compendio de todas ellas para que podamos tener una unión iberoamericana, sea de la forma como la definamos aquí. Bien, como vemos, esta integración institucional en entidades es importantísima. Hoy lo vamos a ver como resumen a lo largo de todas las ponencias y con lo que nos comentó ayer Francisco Martínez, el doctor y presentador de ayer de las entidades institucionales. Sin más, voy a darle la palabra al primer ponente de hoy, que va a llevar que es el doctor don Miguel Ángel Martínez Mauci. Mauchi, ¿eh? Meucci, pues Meucci, perdón, ya está. Bien, es doctor en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas en Universidades Centrales de Venezuela y de Simón Bolívar. Al mismo tiempo, en Venezuela ha sido profesor investigador en las universidades de Simón Bolívar y en la Metropolitana, y en la Católica de Andrés Bello, la UCAP. Es profesor asociado y coordinador de la maestría, y el doctorado que tiene es en Ciencias Políticas de la USB. Bien, evidentemente ha sido también profesor de la Universidad Austral de Chile, de la Francisco Marroquín de Guatemala, autor de muchos libros y de muchos artículos, como todas las personas que están en las universidades, ¿no? Porque para ser doctor tienes que escribir infinidad de artículos, de los cuales no vamos a comentar hoy. Así que adelante con la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Okay, vale. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y también a todos por estar aquí. El tema al cual quisiera referirme ahora lo hemos titulado la desintegración hispanoamericana. O sea, se habla mucho de la integración americana, pero se habla poco de su desintegración, de cómo comenzó y por qué estamos metidos en algunos de los líos geopolíticos en los que estamos metidos. Esta presentación tiene muchas láminas. Yo voy a tratar de pasar más rápido sobre las primeras, que son más los antecedentes a los cuales me gustaría hacer referencia, para entrar más en la parte un poco más de actualidad. Déjenme ver si por acá. Creo No. que esta no es mi presentación, sino que es la de inicio. Pero sí vi que la tenían. Sí, está puesta ahí. Han dicho que la iban a poner ellos. En el escritorio, pasaron la carpeta al escritorio. Déjenme ver si servía. Perfecto. La van a controlar allí. Ya. Ah, ya, vale, perfecto. Tania, por favor, controla tú que pase las presentaciones, por favor. Venga. Vale. Sí, aquí no se puede usar el ratón. Todavía no lo han puesto. Vale. Sí, no te preocupes, que ahora la verás. Ah, vale. De acuerdo. Aquí estamos. Vale, muy bien. Bueno, hay quizás una perspectiva sistémica nos ayuda a ver una misma problemática desde varias disciplinas, desde varios puntos de vista, ¿no? Aquí esta presentación tiene elementos que tienen que ver con teoría política, filosofía política, relaciones internacionales, podríamos decir, y economía política internacional. Pero vamos justamente a tocar estos puntos. No voy a leer todo esto, pero simplemente señalar que hay unas premisas por las cuales guío esta presentación. Y tiene que ver
con el hecho de que el mundo hispánico, cuando abarcaba casi toda América, tenía algo que podríamos llamar su fórmula política, su manera de entender la ordenación, el ordenamiento de las sociedades políticas, que venía de alguna manera de la filosofía antigua y medieval, de corte tomista, y luego revisada, actualizada por la Escuela de Salamanca, y esto configuró órdenes políticos muy estables, no solo muy estables, sino que también tuvieron una gran capacidad de incorporación de pueblos diferentes, ¿no? Esto se va a ir rompiendo con el influjo, sobre todo, digamos, de la modernidad más centroeuropea y a través de la entronización borbónica en España van a empezar a entrar unos modos diferentes de operar, de ordenar la política que van a terminar desvirtuando lo que fue la solidez de ese imperio hispánico. Es lo que hemos llamado el etos revolucionario francés, eh, en contraposición al tradicionalismo católico. En la siguiente lámina tenemos una especie de diagrama, déjenme ver si lo, Mm, ajá, aquí está, donde vemos un poco lo que podemos decir, lo que ha sido la expansión de, llamémoslo así, el hispanismo, ¿no? O la hispanidad, que hunde sus raíces, a su vez, en otros pueblos, en otras civilizaciones, básicamente el Mediterráneo y específicamente Roma, pero que poco a poco se va expandiendo hacia arriba, como vamos viendo en la medida en que sube la línea del tiempo hacia arriba, esto va incorporando nuevos pueblos en nuevas geografías hasta abarcar todo lo que podemos llamar hoy el mundo hispánico. Ese mundo hispánico tiene algunos elementos matrices fundamentales, esencialmente la lengua y la religión. Tal como ha dicho, por ejemplo, Samuel Huntington, esos son los dos elementos que configuran el nosotros más grande al cual podemos pertenecer. Eh, Nuestras creencias estructuradas dentro de algún tipo de religión y la lengua, que es el vehículo del pensamiento. En el caso de España, vemos que evidentemente nuestra lengua tiene esa impronta del griego y del latín muy fuerte. Ni siquiera 700 años de ocupación musulmana pudieron modificar eso profundamente, le agregaron elementos, pero no modificaron la estructura de esa lengua romance. Vemos también que Teodosio I, nacido en Hispania, es fundamental para que el cristianismo se convierta, por así decirlo, en la religión oficial del imperio. Ese entendimiento de la catolicidad como universalidad, y también un elemento que señala Stanley Payne, de cómo la península ibérica es el único territorio que ha sido largamente dominado por el Islam y sin embargo volvió a una civilización anterior. No hay otro territorio en el planeta en donde se haya visto algo similar. Entonces, esto habla de alguna manera de lo fuertemente arraigado que está en la península ibérica y concretamente en España, esa tradición grecorromana occidental. Eso a su vez, a través del medioevo español, va a ir decantando a través de una serie de instrumentos y de hechos políticos en donde vamos viendo una jurisprudencia, la Carta Puebla de Brañosera, las Cortes de León, que son consideradas como primer parlamento europeo, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, la Escuela de Salamanca, las leyes de Burgos, etc. Todo esto va a ir alimentando lo que Gregorio Luri, por ejemplo, ha llamado la doctrina española. La idea de que España y el hispanismo tienen una doctrina política propia que, según él sostiene, se fundamenta en estos 4 elementos, por decirlo de alguna manera. El origen del poder legítimo se encuentra en la inclinación natural y, por lo tanto, universal del hombre a la copertenencia política. O sea, esto es una reinterpretación, podríamos decir, de Aristóteles y, por supuesto, del tomismo. El ser humano es un animal político y copertenece dentro de una polis, pero esto va adquiriendo ribetes propios distintos en la tradición hispánica. Solo está debidamente constituido el poder que realiza esta inclinación. Nadie está obligado en conciencia a obedecer sino el poder debidamente constituido. Por eso la gran guerra popular contra Napoleón, contra la invasión napoleónica, es la que se da en España y no en ninguna otra parte de Europa. Porque a diferencia de lo que sucedió en otras partes de este continente, en donde el ejército del rey era derrotado por Napoleón y se llegaba a un armisticio, en España se sintió que la entronización no tenía consentimiento popular.
y por eso el pueblo español se levanta contra Pepe Botella y todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, eso estaba fuertemente arraigado en la forma de entender las cosas de los pueblos españoles, incluidos los americanos, que por eso también desconocen al monarca entronizado por Napoleón, a su hermano. Finalmente, aceptar cualquier otro poder supondría ir en contra de la naturaleza misma de lo nuestro. Bueno, eso es una doctrina política que se va a ir viendo adulterada con el paso del tiempo, poco a poco. Aquí tenemos, bueno, alguna referencia al ámbito de alcance de este mundo hispánico. Y vamos a ver que esto también es fundamental para entender los problemas pasados y actuales de España y de Hispanoamérica. Entender que cuando el resto de Europa estaba configurándose en una serie de estados nacionales, España era el imperio. Entonces la unidad política española y americana era de carácter imperial, mientras que los países que no tenían control del imperio, la forma que encontraron de sus monarcas de controlar un territorio y de generar una identidad fue el Estado Nacional moderno. Entonces, muchos de estos estados nacionales incluso han generado sus identidades nacionales en contraposición, en lucha contra España. El caso de los Países Bajos, el caso de las repúblicas hispanoamericanas después de 1800, etcétera. Eh, y esto también explica por qué la nación en España no se produce de forma exactamente paralela a otros países en Europa. Bueno, vemos que, por ejemplo, la manera en la que la monarquía hispánica se iba expandiendo tenía mucho de la mentalidad también romana, de cómo se expandía Roma. Roma derrotaba a otros pueblos, establecía alianzas e incorporaba al derecho romano y a la ley romana a esos pueblos. No había un criterio, por así decirlo, étnico, sino era la ley romana. La persona que vive bajo la ley romana puede terminar siendo romano. En el caso de España era la religión católica. Por eso la expansión en América no es una conquista genocida, sino que es una expansión que se fundamenta en alianzas con pueblos indígenas. Lo vemos aquí a Hernán Cortés dialogando junto a la Malinche con enviados indígenas. Vemos también cómo, sí, tenemos a un español en caballo luchando contra pueblos indígenas, pero tenemos que sus aliados también son pueblos indígenas. Entonces, esto es una forma de expansión característica, por ejemplo, del Imperio Romano. Y entre otras cosas, porque las religiones autóctonas no necesariamente eran las más saludables para muchos de los pueblos que eran dominados por las civilizaciones imperantes como mayas y aztecas. Cuando vamos a hablar de genocidio, bueno, está clarísimo, ¿dónde hay más descendientes de los pueblos amerindios en el continente americano? En la América española. Vemos el mapa de los Estados Unidos y vamos a ver que las zonas azules, que es donde hay mayor concentración de descendientes de pueblos indígenas, están ubicadas fundamentalmente en Nuevo México, Arizona, California, Oklahoma, o sea, allí donde estuvo el Imperio Español. En cambio, toda Nueva Inglaterra y la costa este, pues sencillamente no hay descendientes de... Entonces, ¿dónde estuvo el genocidio? ¿No? Lo vemos también en el esfuerzo de los frailes españoles, de las diversas órdenes dominicas, franciscanas, jesuitas, por elaborar gramáticas de las lenguas indígenas. La primera gramática del náhuatl es anterior a la primera gramática del francés, por ejemplo. La primera gramática del quechua es anterior a la primera gramática del inglés. Y estas lenguas se enseñaban en las universidades americanas porque el interés era que los propios, así como se enseñaba español para los indígenas, los frailes españoles estudiaban las lenguas indígenas para impartir el evangelio, para evangelizar. Vemos que por algo la mitad de los católicos del mundo están en América. Vemos cómo ese mosaico de miles de etnias diferentes se fue simplificando en una misma América española con elementos comunes, con lo cual se va, y aquí vamos entrando en la materia, se va configurando una cierta unidad hispanoamericana, una cierta unidad hispanoamericana. Y el mapa va cambiando. Vamos viendo que empieza a haber un mismo código
civilizacional, lingüístico, religioso, cultural, que va desde Nuevo México hasta la Patagonia. Vemos también en este mapa el sistema de flotas que imperó durante un par de siglos, dos flotas anuales que navegaban entre la península ibérica y el Caribe, así como también la flota del Pacífico, que llevaba productos desde Chile hasta Panamá, se pasaban a lomo de mula a través del istmo y en Portobelo pasaban también a los buques que luego iban hacia Europa. Y por supuesto el galeón de Manila que conectaba con las Filipinas. Entonces aquí viene una articulación que empieza a unir, a generar, a vertebrar un continente enorme, muy largo, y algo que hay que tener presente también para el tema que estamos tocando hoy. Em, si ustedes van a ver cuál es la cordillera más larga del planeta, está en Sudamérica, son los Andes. El río más caudaloso del planeta está en Sudamérica, es el Amazonas. El bosque tropical más grande está en Sudamérica. O sea, la montaña más alta de América está entre Santiago de Chile y Argentina. O sea, en Sudamérica, para decirlo, todo es a lo bestia. Y con lo cual el desierto más seco del planeta es el de Atacama, está también en Sudamérica. O sea, las dimensiones del territorio son sencillamente impensables desde una óptica europea o de cómo se construyó la civilización europea. Entonces, vertebrar estos territorios es todavía hoy, es una empresa colosal, titánica. Una de las mayores empresas que se han hecho en el planeta fue, por ejemplo, el ferrocarril transandino en Perú. Murieron miles de personas para lograr esto. Muchos de ellos chinos, japoneses, gente que venía de Asia. Entonces, esto para poner en perspectiva lo que significaba vertebrar estos territorios en lo que posiblemente era el primer protoestado nacional moderno. Porque sabemos que Francia se convirtió en un estado nacional, sabemos que Portugal lo hizo, Inglaterra, luego Gran Bretaña también, pero los reinos de Indias, que no eran colonias, sino eso, reinos de Indias, configuraban, junto con los reinos de la península ibérica, una monarquía que estaba en proceso de convertirse en un gran estado nacional y que se intenta ya quizás al final con la Constitución de Cádiz. Pero ese era la vía hacia donde iba. Y si vemos en detalle lo que se pensaba no solo dentro de los dominios españoles, sino también en Inglaterra, en Francia, en Holanda, el centro del mundo en ese momento era la América española. Ese era el centro del mundo, era el centro de gravedad en donde se suponía que estaban las mayores riquezas, era lo que todo el mundo quería conquistar, lo que todo el mundo quería emular y lo que nadie entendía cómo funcionaba. Porque a pesar de su enorme variedad lingüística, cultural, étnica, se mantenía cohesionado. Yo no voy a decir que una paz absoluta, porque no fue así, pero sí de una manera asombrosamente estable. Andrés Bello dice en 1844, cuando ya está como funcionario trabajando en Chile, dice, hasta en las cosas materiales presenta algo de imperial y de romano, la administración colonial de España. Esto para hacer ver cómo esa especie de fórmula política hispánica está profundamente arraigada también en la civilización romana. Bueno, vamos a ir adelantando un poco. Aquí vemos, por ejemplo, fíjense algunos de los primeros grandes protoestados nacionales para el año 1700. Tenemos el Imperio Ruso, que en gran medida coincide con la Rusia moderna. El Imperio Qing, ¿no? En China, también coincide en gran medida con la China moderna. El Imperio Mogol de la India, en gran parte coincide con la India moderna. El, el Imperio Sasánida en Irán también coincide con la Persia de ese momento, también coincide en gran medida con el Irán moderno. Japón, Corea, y el otro gran estado que vemos configurándose aquí, sí, Brasil, que sí sigue unido, y el otro era Hispanoamérica. Pero Hispanoamérica terminó dividida en 20 países. Ustedes imaginan el mapa de Rusia, este mapa que va desde Vladivostok hasta Bielorrusia, dividido en 20 países diferentes, por ejemplo, o China, o la India. Y se intentó,
se intentó dividir a China en varios países, se intentó dejar la India también dividida en varios países, pero al final, por unas u otras razones, eso no sucedió. Sí sucedió en Hispanoamérica dividida en 20 países diferentes. Hemos dicho que eso tiene que ver con el cambio de dinastía, en donde empieza a funcionar, por así decirlo, un software nuevo de poder. Vamos a ver cómo fíjense, por ejemplo, esta foto no, este cuadro de Napoleón y este cuadro de Bolívar, ¿no? O sea, aquí ya ustedes empiezan a ver un poco cuál es el imaginario que se quiere emular en la América española para justificar la ruptura con España y de las Españas. Y en el fondo, este modelo francés sí es absolutista. La monarquía hispánica no era absolutista en el sentido tradicional, convencional del término. Era un sistema diferente que respondía, obedecía a esa fórmula española a la cual hemos hecho referencia y de la cual habla Gregorio Luri. El sistema francés sí está basado en un Estado que tiene poder, hegemonía, potestad absoluta sobre sus gobernados. L'État, c'est moi. Aquí vemos, por ejemplo, la división político-administrativa del Imperio Americano. Básicamente eran 4 grandes virreinatos para 1800. Y esto suponiendo que la separación de las Españas se hubiera dado con alguna normalidad, quizás hubieran podido salir 4 países en toda América. ¿Por qué en vez de 4 salen 20? ¿O por qué en vez de 4 no salen uno o 2? Salen 20, ¿no? Y aquí vamos a ir entonces al tema que nos interesa más de cara a la actualidad. La Revolución Francesa es el gran terremoto que propicia todo esto, el bloqueo continental que decreta Napoleón a Gran Bretaña, que rompe Portugal, aliado histórico de Gran Bretaña, y que propicia la invasión napoleónica de España y de la península ibérica. Ahí, en el momento en el que vienen, bueno, Bayona y todo lo que ya sabemos, todas todas las ciudades españolas desconocen al monarca que usurpa la corona. Y eso sucede en España peninsular y en España americana. Ese es el problema. Bueno, ahí viene toda la cronología de lo que esto significa y un poco para ver que esto siempre es un poco más complejo de como lo queremos ver. Podemos ver que no todos los americanos tenían una misma idea de lo que había que hacer en esa crisis de la monarquía hispánica. Algunos querían, por ejemplo, un sistema más liberal, quizá eventualmente republicano. Otros abogaban por una monarquía, incluso separándose de España, mantener monarquías americanas. El caso, por ejemplo, de San Martín o de Iturbide, que fue monarca de México durante 3 años. La mayoría se fue por el lado republicano o liberal. Pero luego también vemos que algunos son partidarios de la unidad con España y otros son partidarios de la separación, de la secesión de las Españas. Entonces, ese panorama de las llamadas guerras de independencia es bastante más complejo de lo que habitualmente nos dicen los relatos escolares en las repúblicas hispanoamericanas, que no lo pintan sencillamente como una cuestión maniquea, americanos versus españoles, republicanos versus monárquicos, y ya. Y en la práctica buenos y malos, porque ese es el relato que se estructura y que todos los hispanoamericanos aprendemos en las escuelas. Bueno, esto es mucho más complicado de lo que habitualmente se ha enseñado, pero esa enseñanza de la historia es precisamente el fulcro, la base de la división hispanoamericana en la cual todavía estamos subsumidos hoy en día. Somos prisioneros de un relato que nos mantiene divididos y a veces incluso enfrentados. Bueno, el Congreso de Viena, cómo se reparten en el mundo 5 grandes potencias en las cuales ya no va a estar España, y vamos a ver que el nuevo mapa americano, eh, pues son estos, las 20 repúblicas, incluso podemos incluir Filipinas, y hasta cierto sentido los Estados Unidos, que también son una república, pero que le arrebató la mitad del territorio a México. Vamos a ver que esas nuevas repúblicas no se van a mantener en paz entre sí. Todas estas son guerras o civiles o
o sea, internacionales o civiles intraestatales en las nuevas repúblicas. O sea, lejos de convertirse el nuevo orden republicano, ya no monárquico, en un sistema de paz y de concordia, se convierte en una excusa para la división y la guerra entre hispanoamericanos. Muchas veces, como por ejemplo en el caso de la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, y sobre todo la guerra del Pacífico, también entre Chile y Perú y Bolivia, una guerra en donde las compañías británicas apoyaban de la explotación del guano, del nitrato, apoyaban a Chile, y las compañías alemanas apoyaban a Perú y a Bolivia. Entonces eran guerras instigadas por compañías comerciales anglosajonas, europeas, alemanas, francesas, etc. Y nuestros flamantes estados nacionales hispanoamericanos, en el fondo, no hacían más que fungir como marionetas de estas grandes compañías, de estos grandes intereses foráneos. En vez de pensar que en función de una misma lengua, de una misma religión, de tener todo lo que tienen los estados nacionales modernos compartido, deberían funcionar de forma mucho más cooperativa y no enfrentarse entre sí. Esto ya le preocupaba, por ejemplo, a Andrés Bello, aquí como que, a ver, ajá, que fue venezolano, salió corriendo de Venezuela, o sea, supuestamente fue a apoyar a Bolívar, a, a la búsqueda del apoyo británico, pero luego no regresó. O sea que mucho amor por la independencia no exactamente es lo que se quedó 19 años en Inglaterra, y luego sí pudo regresar a América, pero fue a Chile. Y en Chile su labor política, jurídica, diplomática, docente, estuvo, cuando vemos sus, por así decirlo, sus productos, vamos a ver que su obsesión es trabajar por mantener unido lo que ya en el fondo está desunido, a través de la creación de un código civil, o sea, de una gramática jurídica que permitiera, a través de las costumbres, mantener unido a los pueblos hispanoamericanos. La gramática del castellano americano, del español americano. La preocupación por una lengua común, para que no pasara lo que pasó con el Imperio Romano, que se dividió el latín en múltiples lenguas. Se preocupa por el derecho de gentes o derecho internacional, para que las nuevas repúblicas hispanoamericanas no guerreen entre sí. O sea, todos son herramientas jurídicas para impedir las guerras entre repúblicas hispanoamericanas. ¿Y dónde encuentra él inspiración? Bueno, en la poesía, y sobre todo en el estudio del Mío Cid. Hay un gran investigador chileno, biógrafo de Andrés Bello, que es Iván Jaksic, que en los registros del Museo Británico y otras informaciones, él siente, lo que pasa es que no lo ha podido comprobar, que en algún momento Bello viajó a Santiago de Compostela. Tomó un buque, salió de Londres y llegó hasta Padrón y subió para ir al sepulcro, al Santo Sepulcro, y además él se centró en el estudio de la figura del Cid, porque encontraba en el Cid la figura mítica de la cual provenía el castellano en el romance y toda la unidad del mundo hispanoamericano. O sea, buscar en los orígenes para ver qué es lo que tenemos todos en común. En cambio, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a ser presidente de Argentina, llegó incluso a pensar que había que erradicar la lengua española de Argentina y hablar todo francés. Después se le pasó un poco esta fiebre, pero no, y dice que el error de España es no haber exterminado a todos los indígenas. Que ese era el problema, que no se podía hacer como los Estados Unidos porque había demasiados indígenas en Hispanoamérica. Y vemos que la realidad es que, por ejemplo, Benito Juárez, indígena de origen zapoteca, fue el que institucionaliza el español como lengua oficial, prácticamente. O sea, son las repúblicas liberales hispanoamericanas las que obligan a toda la población a hablar español. Durante el periodo monárquico se hablaba náhuatl, y eso era una realidad asumida. Durante el siglo XIX vemos todavía figuras y principios del siglo XX como Rubén Darío, como José Vasconcelos,
que tienen la noción de que Hispanoamérica en el fondo es una unidad que debe mantenerse frente a las intervenciones anglosajonas. Lo vemos aquí, por ejemplo, todas las intervenciones en Centroamérica y en el Caribe de los Estados Unidos, por no hablar de otras, ¿no? Pero esto era como el punto más fácil de intervenir para los norteamericanos y lo había sido también para los británicos anteriormente. Entonces, todavía hace un siglo hay la idea de que Hispanoamérica tiene sentido como unidad, aunque sean países diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se fue expandiendo los Estados Unidos. Lo primero es la Florida, que se compra y al final creo que ni siquiera se paga, la Luisiana, luego Texas, se favorece la secesión de Texas y luego, bueno, todo el cuadrante suroeste del actual Estados Unidos, más la Mesilla, que es esta zona al sur de Arizona. Como ustedes saben, esto constituía más de la mitad del territorio de México para ese momento y se perdió. Sin embargo, AMLO se pelea es con España. A Trump ni con el pétalo de una rosa. A ver, ajá, sí. Dos, ay caramba, lo conté muy mal. Bueno, entonces voy rápidamente Sí, a lo lo que tú siguiente. veas. Fíjense, estos son algunos, no todos, de los esquemas de integración y de cooperación comercial que se han desarrollado en Hispanoamérica durante el último medio siglo. Bueno, la OEA un poco más allá, con el liderazgo de los Estados Unidos, pero después tenemos al ALC, al ADI, la Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, el TLC-TMEC o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Alianza Bolivariana para las Américas, que fue un invento de Chávez, UNASUR, Alianza para el Pacífico, la CELAC y la última, que no duró ni 6 meses, PROSUR. Todos son intentos que se desarrollan en cumbres hispanoamericanas donde nuestros políticos van y dicen que van a seguir en la senda de Bolívar y de los libertadores para trabajar por la unidad hispanoamericana. Y nadie en América Latina y en Hispanoamérica en particular se le ocurre decir que la división de Hispanoamérica vino justamente dada por los libertadores, por las personas que llamamos nosotros los libertadores. Nadie se le ocurre decirlo. Y es un hecho evidente al cual nadie hace referencia. Y todavía nuestros políticos van generando nuevos esquemas de cooperación que ninguno funciona, porque luego vamos a ver, por ejemplo, Brasil en el plano económico prefiere Mercosur, en el plano político prefiere UNASUR. México en el plano económico prefiere el TEMEC, en el plano político prefiere la CELAC. Colombia para lo político prefiere la Comunidad Andina de Naciones, para lo político prefiere a la OEA. O sea, aquí todos los esquemas son apúntate al que te guste y además esto va a cambiar en función de quién es el presidente de turno. Porque fíjense, en el 2017 teníamos todos presidentes de centro derecha, en México, en Colombia, en Perú y en Chile. 5 años después, todos son presidentes de izquierda y entonces se apuntan a otro esquema de cooperación o de integración, en función de mi preferencia ideológica y de lo que a mí, como presidente o como político o como partido político, me conviene para mantenerme en el poder. Con lo cual, lo que estamos viendo es que no tenemos nada, de alguna manera hemos perdido las bases de la posible real integración. Veámoslo aquí. Fíjense, por ejemplo, cómo la Alianza del Pacífico, todo lo que está en azul, se desarrolló en función de una línea más de libre comercio. Lo que está en anaranjado, la parte atlántica, es más bien Mercosur, que es más proteccionista. Y ya cerrando, finalmente, vamos a ver, fíjense la situación en el año 2000. Los países en azul tenían como principal socio comercial a los Estados Unidos. Argentina tenía a Brasil. Ahora, en el 2020, ya casi toda Sudamérica tiene como principal socio comercial a China. Y esto, dentro de poco, seguramente Colombia, Ecuador y Centroamérica van a caer ahí también. Fíjense, también China ya es, de hecho, el principal socio comercial de casi todo el planeta, excepto la zona de influencia directa de los Estados Unidos, Europa Occidental y la cuenca del Caribe. Um, bueno, ahí tenemos como las dos cosas. Y bueno, ya para la última lámina, esta es la última, cerrar señalando que hay muchos grandes obstáculos para la integración. Decía la geografía impresionante.
Construir una carretera en Sudamérica o en México no es como construirla en Europa. O sea, podemos ver cuántos contribuyentes intervienen en la construcción de un tramo de autopista en Europa y cuántos intervienen para un tramo en Sudamérica. O sea, es mucho más difícil de financiar. El problema económico es que ya todas nuestras repúblicas están vertebradas a potencias extrahemisféricas. Están vertebradas hacia afuera, no están vertebradas entre sí. Entonces hay una dificultad heredada para realmente funcionar desde un punto de vista orgánico como un verdadero bloque. Geográfico, la América Española no tiene una continuidad geográfica, es un espacio muy extenso a lo largo de un montón de meridianos, ¿no? Y sin embargo, en el plano cultural tenemos muchísima mayor cohesión que muchos países que hoy en día son estados nacionales. No lo hemos sabido aprovechar. Y ya el último comentario, la tecnología puede jugar a favor, porque Internet ha permitido que el tiempo y el espacio se relativicen. En un mundo dominado por el ciberespacio, los códigos ya, lo que dificulta o las barreras ya no son las distancias, son los idiomas, son las mentalidades. Si nosotros entendemos la ventaja que significa en el mundo actual el hecho de tener una lengua y una mentalidad común, podríamos hacer mucho más. Pero nuestras élites tienen que entender esto y tienen que dedicarse a ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. La verdad es que está claro que por qué se ha desintegrado todo. Nos has dado un estudio verdaderamente muy clarificante de por qué hemos llegado a la situación actual y nos pones muy difícil la Unión Iberoamericana. Pero bueno, tendremos que intentarlo porque la parte de la cultura y la tecnología yo estoy totalmente en pro. Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, pues a continuación tenemos una mesa redonda. Adelante. Muchas gracias. Una mesa redonda que va a moderar el doctor don Manuel Ballester. El tema de esta mesa redonda es cómo hacer las cosas mejor y tener gobiernos competentes. Ese va a ser el lema de esta mesa redonda. Para esta mesa redonda, Manuel Ballester, del cual voy a hacer un pequeñito resumen de él, sobre todo porque hoy vamos a tener muchos doctores ingenieros industriales. No es el primero, pero no va a ser el último, os lo puedo asegurar. Hay un montón. Es muy importante toda su experiencia en empresas privadas, así como en universidades públicas, en el área de informática, seguridad, gobiernos de TI, telecomunicaciones y eficiencia energética. Es un gran experto en las normas ISO. Y sus áreas de interés son la seguridad, la gobernabilidad, infraestructuras críticas y sistemas SCADA. En esta mesa redonda van a ver varias personas en online y otras en presencial. En online va a estar el doctor don Jorge Parra, que tú lo vas a presentar, don Borja Milans del Bosch, que sí, ya lo sé que estás, eso os iba a decir. Digo el otro en online, él es presencial, ya lo sé. Sí, sí. Y nos vas a hablar en liderazgo hispano. Don Luis Herrera Orellana, que es doctor en Derecho y académico investigador, y un montón de cosas más que luego tú vas a explicar. Y el ingeniero don Rubén Gómez Sánchez, que también estará en online. El único que va a estar en presencial es Borja Milans del Bosch, que va a hablar sobre la modernización de la gestión pública para incrementar el valor público en beneficio de la sociedad. Adelante. Muy bien, muy bienvenidos, muy buenas tardes. Espero que no os durmáis, que esta sesión sea útil. ¿Sí? ¿Se oye ahora? No, al contrario, dale. ¿Hola? ¿Se oye? Sí, vale. Muy bienvenidos, buenas tardes. Y espero que esta sesión, esta mesa redonda, que vamos a hablar sobre algo así muy interesante, ¿no? Como es el buen gobierno, la gobernanza.
y algo que, bueno, pues desde la ponencia anterior nos han puesto en órbita, que es la cooperación. Algo que, bueno, ya hemos visto la desintegración. Ahora vamos a ver la integración, si es posible, ¿no? No voy a robarles mucho tiempo porque tenemos 10 minutos para cada uno de los ponentes. Voy a rogarles que sean estrictos con su tiempo. Y no sé si está Jorge Parra en línea. Adelante, Jorge Parra, por favor. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos Es para el primero en Manuel, hablar para somos tú. Inmaculada y para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente. muchísimas gracias, Bienvenido, Jorge, por Jorge. conectarte. No, a ustedes por la invitación, un abrazo fuerte. Bien, a mí me parecería interesante continuar con esa idea que planteabas, Manuel, de cómo, de identificar, de la tarea fundamental de identificar cuáles son los mecanismos con los cuales primero se funda la hispanidad y nos mantienen unidos y nos mantienen aquí hablando todavía a pesar de todo, pero también muy importante, incluyendo la charla anterior, los mecanismos con los cuales nos han fragmentado. Y ahí va a ser muy, muy interesante poder pensar en cómo promover una acción colectiva efectiva de los pueblos iberoamericanos para que empecemos un proceso de reconstrucción y de reconstrucción de esa unidad y también de debilitamiento de los mecanismos que aún persisten en el presente que nos dividen, que nos fragmentan. Eh, Ahí yo creo que es muy importante el rol de la universidad. Veíamos el tema de la relevancia de la universidad y que se ponga como dentro de sus objetivos fundamentales la Universidad Iberoamericana. Y también lo planteaban ahora en la charla de que las universidades tenían un rol muy, muy importante en términos de la integración, de la comunicación, de la acción colectiva entre los primeros españoles y los pueblos nativos americanos que se articularon con una unidad a través de un espacio y un lenguaje común que es y sigue siendo el castellano, el español. Entonces, a mí me parece que ese debería ser uno de los temas de más alta relevancia para la discusión académica y organizacional, desde el tema de fortalecer lo que nos une, debilitar lo que nos divide, lo que nos fragmenta y ponernos todos en modo acción colectiva para pensar el futuro, para pensar como bloque y para ponernos, llamémoslo así, en el lugar donde nos debe poner la lucha histórica de los 700 años de lucha contra el Islam o de toda este camino histórico que nos tiene acá para recordar la verdadera vocación que tenemos como un solo pueblo que debe recuperar su papel protagónico en la historia y que debe empezar a pensar como lo que es un gran pueblo que construyó Occidente y que debe seguir construyendo el futuro de un Occidente pues bastante difícil y bastante empobrecido, en donde yo considero que es Iberoamérica la que tiene que darle de nuevo un norte al proyecto de Occidente. Esa sería mi intervención. Si hubiese más tiempo, pues aquí tengo algunas diapositivas, pero quisiera, no sé, darle paso a los colegas y luego, si hay tiempo, volver con algunos puntos desarrollando un poco más estas ideas. Muchas gracias, Manuel e Inmaculada. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora pues vamos a darle la palabra a Borja Milans del Bosch, que es coach y experto en liderazgo, y nos va a hablar sobre el liderazgo hispano. Adelante. Pues muchísimas gracias. Es un placer participar en este espacio y en este congreso. Y voy a ir lo más al grano posible. Primero, yo quiero que tomemos conciencia de qué es el liderazgo humanista y cómo nos afecta o cómo hemos afectado con él a lo que fue la hispanidad o el mundo iberoamericano. Y quiero haceros un ejemplo, quiero que pensemos juntos. Lo primero, pensad en Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, la Sorbona, cualquier universidad de prestigio.
¿qué solemos encontrarnos? Nos encontramos a los franceses juntos, a los alemanes juntos, a los ingleses juntos, no siempre juntos con los americanos. Tenemos coreanos juntos, japoneses juntos, chinos juntos, y luego reunidos nos encontramos a españoles, mexicanos, y empezamos argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Es decir, estamos reunidos y cuando estamos reunidos tenemos que entender y tenemos que llegar a comprender la razón de que estemos unidos. ¿Por qué como hispanos o como iberoamericanos? ¿Y por qué nos reunimos y por qué estamos juntos? Hay algo que nos caracteriza. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de este liderazgo humanista? Pues el liderazgo humanista nace, señores, en el monte Tabor. Nace en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién acompañan? ¿Quién acompaña a Jesucristo? San Pedro, que es la Iglesia, los reunidos. Y junto a los reunidos, ¿quién está? Santiago Apóstol, patrón de España, qué curioso, y San Juan Evangelista, el hermano de Santiago Apóstol, el evangelista del amor, que se queda a cargo de la Virgen María, Madre de Dios. Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Con esto tenemos que tener en cuenta que la hispanidad y lo que hoy es Iberoamérica no nace a partir de algo espontáneo que se nos ocurrió a los humanos terrestres, no, nace de algo que viene muy atrás en la historia de la humanidad, por lo menos hace 2024 años. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que a lo largo y ancho del orbe lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que Cristóbal Colón, emprendiendo una campaña comercial para abrir otra ruta alternativa al camino hacia Asia que había, que los otomanos lo tenían aquel lado bloqueado, dice, oye, que me voy hacia el otro lado, a ver si por aquí puedo llegar a algún lugar. Yo creo que la Tierra es redonda, no sé yo, sí, es redonda, pero los tienes redondos, vamos para allá, vamos a ver. Isabel la Católica dice, de acuerdo, hagámoslo. Y le financia de manera personal con sus joyas. ¿Y qué consigue con eso? Lo que consigue es que de manera generosa y sin intervención del Estado le da libertad y alas a un señor para que pruebe a ver si hay por ahí una ruta. Y a base de navegar llega a un lugar de tierra donde descubre que hay más gente. Pero como se comprometió con Isabel la Católica a que más allá de la misión comercial que nos importa a todos, había una misión de amor, por amor se hizo lo que se hizo. Y por eso, por amor, se construyó una Hispanoamérica grande y potente que además da paso a una Iberoamérica con Portugal y Brasil. ¿Cuál era el compromiso? El compromiso era hacer bien el bien. Y esto es importante. Y voy a dar 3 matices, 2 y medio. Hay quien hace muy bien el mal. Tela. Durante mucho tiempo, muchos hicieron muy mal el bien. Y se nos ha vuelto en contra como un boomerang en la frente. Y ahora es el momento de que hagamos bien el bien. Retomar y reconstruir, a mi modo de ver, con espacio a equivocarme, el espacio iberoamericano vertebrado desde una hispanidad, sacando de la ecuación este factor, me parece cuanto menos aventurado. ¿Por qué? Por algo muy bonito. Porque la hispanidad es un mandato divino y es obra de Dios. Por eso es indestructible y 500 años después lo estamos viviendo. A efectos comerciales, lo que tenemos que hacer es desarrollar un espacio, sin duda alguna, enriquecedor para todos. Pero enriquecedor, ¿por qué? Por 5 factores que ya están por delante. Y es el amor. El amor en 5 dimensiones, que fue lo que se llevó desde prácticamente Alaska hasta Tierra del Fuego, Ushuaia. ¿Cuáles son? Esos 5 factores son la familia, por medio del mestizaje. Se puede abundar infinitamente. La caridad,
creo que construimos un par de hospitales y un par de sanatorios, aunque solo sea para cuidar a los indígenas y cuidarnos a nosotros que llegábamos allí con nuestras enfermedades. De acuerdo. La cultura, universidades y colegios. Nos acaba de contar Miguel Ángel, y he visto antes de venir para acá un reportaje que en los 200 años primeros de la presencia española en Hispanoamérica, ya en estos territorios, fundamos 23 universidades. Es decir, hay una importancia de la cultura. ¿Cuántos manuales de traducción hay del español al náhuatl, al guaraní? Hay hasta 23. Luego, aquí hay algo importante. Conventos, catedrales, misiones, 1.500 kilómetros tierra adentro, que llevar material de construcción hasta allí y generar allí pequeñas poblaciones favorecían el comercio y favorecían la interrelación ¿con quién? Con tribus, con nativos. Y luego además, pues, ¿qué voy a deciros de los virreinatos, las ciudades, las alcaldías y, por qué no, las cuantas ciudades son hoy patrimonio de la humanidad que han nacido de la presencia hispana en todo aquel continente y en aquel nuevo mundo? Todo esto tiene muchísimo que ver con la reconstrucción de la Hispanoamérica, Iberoamérica, como queremos. Pero aquí hay dos formatos de liderazgo. Tenemos un liderazgo que es absolutamente... son distintos, son antagónicos. El liderazgo anglosajón, comentábamos en su día, Alberto y yo, gracias porque aquellos apuntes fueron muy claros, las cosas como son. ¿Qué tiene? Tiene una base protestante. La base protestante es yo voy a lo mío y protesto de lo que no me gusta. Y tanto es que van a lo suyo que ese liderazgo protestante que hemos aprendido en escuelas de negocios muy prestigiosas, universidades que han aparecido 100 años después de la primera universidad española, en Hispanoamérica, son individualistas, promueven la fuerza, quieren el poder, hay un prestigio de ego, hay una soberbia que va por delante. ¿Por qué? Porque quieren someter y quieren dominar, quieren estar por encima de. Factor, ¿quién quiso estar por encima de quién? Dejémoslo por ahí de fondo. ¿Qué prevalece? La servidumbre para ellos, es decir, que les sirvan, que les atiendan. Ellos son superiores, los demás son inferiores. Y nos estamos encontrando todavía muchas escenas de estas en el día a día del siglo XXI. Y sobre todo es un liderazgo que está acogido a lo que son intereses mundanos y de ambiciones personales del ser humano, terrenales, mundanas, propias de cada uno. Bueno, y el liderazgo humanista, este liderazgo hispano, este que conforma Iberoamérica, ¿qué tiene? Tiene algo que es intangible y absolutamente conmovedor porque mueve con el otro. Y es un sentido de dignidad y de cuidado del alma. Es solidario. Es decir, cuando vieron a los primeros indígenas, ¿cómo voy de tiempo? Bien, cuando vieron a los primeros nativos, no indígenas, nativos, consideraron que tenían alma y dignidad y había que tratarles de igual a igual. Caramba. Llegan los ingleses a una Australia, allí lo consideran terra nullius y dicen que a aquellos que viven se les puede cazar. No es lo mismo que el liderazgo humanista fomentado por los españoles. Donde hay solidaridad, hay un control de la propia conciencia, porque yo creo que el Consejo de Indias lo que hacía era una revisión de cómo estamos haciendo las cosas. Lo hacemos al oeste, lo estamos haciendo bien. A partir de ahí, que hay un sentido de servicio. El verdadero liderazgo es el liderazgo de servicio. Tenemos la gran fortuna de tener un ejército español que está al servicio, tanto como le dejan hacer. Y así es el liderazgo español. Y prevalece y está acogido a la ley natural del hombre. Es decir, cuidado del de al lado, con el de al lado, para el de al lado y para que todos unidos podamos aunar esfuerzos de reconstrucción o de acción. Y esto es algo que quizás se nos está pasando un poquito por alto. Hay ejemplos muy al día, absolutamente al día, muy actuales. ¿Cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, he traído 6, hay infinidad, pero quiero ir de un extremo a otro, quizá de lo más antiguo a lo más moderno. Isabel la Católica, pues confía en Cristóbal Colón. ¿Para qué? Para una misión comercial, que además le pide que le dé una connotación de evangelización, de riqueza espiritual, porque hacer una gran labor para generar riqueza comercial sin riqueza espiritual, yo lo siento mucho, para mí carece de sentido, pero es mi modo de verlo.
Hernán Cortés no está mal. En un nuevo mundo lo que hace es desarrollar una buena relación con el que es distinto, Moctezuma. No está mal. Y uno y otro, más o menos de la mano, apoyándose en lo que en aquella época podía ser el apoyo, se apoya y se deja aconsejar por Marina, por Marinchín. No está mal. Y Marinchín, toda ella, se hace consejera y traductora de Moctezuma. Es decir, de Hernán Cortés. Hay una aceptación del otro para complementarse en una labor común, en una comunión, es en estar unido al otro en lo común. ¿Qué nos puede unir? Lo comercial, lo empresarial y, ¿por qué no, lo moral, lo ético y lo profundo? 2 minutos, perfecto. Acelero. El milagro de los Andes, hubo una comunión. Tuve la suerte de hablar con Nando Parrado, con Gustavo Cervino, con Roberto Canesa, y se dieron unos a otros para poderse mantener en vida. Yo me dono a ti si muero para que puedas alimentarte. Amancio Ortega acaba de crear un fondo de 100 millones de euros para atender a la gente de Valencia. No está mal. Sentido de servicio y riqueza por todo el mundo. Y así, pues tenemos también, somos una sociedad ejemplar. El factor generosidad que pudimos apreciar en los atentados del 11M o lo que estamos viendo en Valencia es impresionante. Y es que además ese liderazgo humanista de servicio lo podemos ver en el último gesto de Bukele cuando ofreció a España una asistencia que aquí no se aceptó, pero que como no se aceptó, se la brindó después a Costa Rica. ¡Wow! José Sastre Martínez, capitán de infantería, con el que he cruzado un par de mensajes, va de misión a Valencia. Como poco, estaremos disponibles para escuchar una historia, dar un abrazo, hacer compañía y, en definitiva, llevar un poco de humanidad a aquellos que necesitan calor. Yo creo que el liderazgo humanista hispano que conforma Iberoamérica pasa por hacer bien el bien. Pasa por apoyarnos unos a otros en la gran ventaja y punto de partida que tiene que seamos una gran nación cultural. Y esto es indeleble, porque es obra de Dios. Nada más. Muchas gracias. Y nuestro siguiente ponente es Luis Herrera Arellana, doctor en Derecho Académico e Investigador de la Universidad Santo Tomás de Chile, que nos va a hablar sobre los procesos hispanoamericanos de cambio institucional, los casos de Venezuela y Chile. Adelante, si estás por ahí, Luis Herrera. Aquí estoy. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Adelante. Vale. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muy honrado de estar acá en este 6º Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistemáticas para la Transformación de las Organizaciones. Yo, para tenerme al tiempo que se me ha asignado, voy a leer mi ponencia, que, como se indicó, se titula Procesos Hispanoamericanos de Cambio Institucional, los casos de Venezuela y Chile. Debo indicar que esta ponencia la hemos preparado de manera conjunta el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, que ya hizo uso de la palabra más temprano, y quien les habla. Bien, comienzo. El propósito de la presente ponencia es plantear una comparación entre la historia constitucional de Chile y Venezuela, las cuales presentan diferencias notables a pesar de contar con un desarrollo histórico similar. De entrada, se aprecia que mientras Chile ha contado con una notable estabilidad institucional, marcada por la presencia de 3 constituciones fundamentales a lo largo de 200 años, Venezuela ha experimentado cambios abruptos cada cierto tiempo, incluyendo la redacción de decenas de textos constitucionales. 2 trayectorias distintas. Venezuela ha tenido una historia constitucional desordenada e inestable. Con 26 textos constitucionales, nuevos o reformados integralmente, solo República Dominicana ha tenido más constituciones en todo el contexto hispanoamericano. Salvo textos como los de 1830, 1925, 1947 y 1961 en particular, el resto de esas constituciones surgieron en medio de guerras cruentas y luchas entre facciones por adquirir y preservar el poder, y de la ambición de sujetos de perpetuarse en el poder e impedir la alternancia política.
Esa lucha violenta y constante por el poder se inició tras la ruptura con España. Buena parte de la población fue diezmada o emigró, mientras que la economía quedó destruida. Hasta 1958, la enorme mayoría de los dirigentes políticos tomaron el poder por la fuerza, sin que mediaran entre ellos grandes diferencias ideológicas. De ello se infiere que los frecuentes cambios constitucionales no obedecieron al deseo de construir una república civil eficiente, y menos aún la voluntad de que los cambios se hicieran mediante una evolución progresiva a partir de bases jurídicas anteriores, como las que rigieron en el periodo monárquico. Por el contrario, los móviles políticos decisivos fueron el discurso rupturista con la propia tradición, la adopción de instituciones de otras tradiciones jurídicas y políticas por su supuesta modernidad y prestigio, y para dotar al grupo político dominante de las mejores condiciones para ejercer el poder sin contrapesos. Chile, en cambio, ha tenido una historia constitucional más ordenada y estable. Su separación de España fue mucho menos cruenta que la de Venezuela. Tras unos breves ensayos constitucionales al inicio de la República, se fue consolidando una sólida tradición institucional fundada en un interés genuino y constante por desarrollar una institucionalidad política funcional, factible y no reñida con la tradición del período monárquico. Andrés Bello fue esencial para sentar las bases de esa tradición gradualista, alérgica a los afanes revolucionarios. Autor del Código Civil, que con algunos cambios sigue vigente en Chile, Bello comprendió que cualquier importación en materia constitucional debía considerar la tradición jurídica indiana, de origen hispánico. Esto dio pie a una cultura institucional particularmente proclive al orden y la estabilidad, gracias a la cual Chile solamente ha tenido 3 constituciones fundamentales, las de 1833, la de 1925 y la de 1980. Predominó en este caso un interés generalizado por canalizar el conflicto a través de marcos constitucionales útiles para construir la República Civil, al punto de que solo se crearon nuevas constituciones cuando las posibilidades de reforma se habían visto prácticamente agotadas. Factores diferenciadores. Sintetizando algunos de los factores que pudieran haber ejercido una influencia determinante en las distintas trayectorias constitucionales de Chile y Venezuela, indicaremos los siguientes. Primero, distintas rupturas con el orden monárquico español, que esto nos parece fundamental. La ruptura de Venezuela con el orden monárquico hispánico se produjo a través de una guerra de exterminio, decreto de guerra o muerte de Bolívar, por ejemplo, que acarreó la pérdida de entre 1/3 y 1/4 de la población, así como el barrido de buena parte de sus élites y la ruina total de su economía. Chile no vivió nada semejante, a pesar de que la ruptura también se produjo mediante conflicto bélico. Segundo, continuidad versus ruptura de las élites. La guerra no tocó la estructura social de Chile, que permaneció casi intacta. Esto facilitó un tránsito más estable y civil desde el orden monárquico al republicano, de la mano de unas élites civilistas que continuaron en la cúspide social. En cambio, Venezuela perdió a sus élites y el país quedó acéfalo en su dirección política. Tercero, civiles versus militares. Frente a la continuidad de las élites civilistas chilenas, el desastre bélico de Venezuela dejó al país en manos de caudillos militares de toda índole, los cuales naturalmente encontraron en la guerra el mecanismo natural para competir por el poder. Y cuarto, reforma versus revolución, otro factor que nos parece muy importante. La distinta configuración de las élites, así como el encumbramiento de modos distintos de acceder al poder, consolidó mentalidades distintas acerca del ejercicio de la política. Mientras que en Chile se privilegió la vía de las reformas progresivas, en Venezuela, el imaginario revolucionario arraigó con fuerza en la sociedad. Bello y Bolívar ejemplifican bien ambos modelos. Consecuencias recientes. Las consecuencias de estas dos tradiciones constitucionales siguen manifestándose en el presente siglo, cuando en ambos países se han implementado sendos procesos constituyentes. A continuación, indicaremos cómo, de forma más que notable, los factores antes señalados han vuelto a reflejarse en los ejercicios constituyentes ensayados en ambos países. Venezuela, 1999. Para la década del siglo XX, Venezuela había alcanzado por fin una cierta estabilidad con la Constitución de 1961. Sin embargo, la irrupción de otro caudillo militar llevaría de nuevo al país por sus viejos cauces. Tras intentar llegar al poder a través de un golpe militar fallido, en 1992, Hugo Chávez prometió una asamblea constituyente si ganaba la presidencia. En 1999 cumplió con esa promesa tras aliarse circunstancialmente con unas élites a las que luego barrió del mapa.
Chávez controló directamente los aspectos cruciales del proceso constituyente de ese año, insistiendo en cambiar el nombre del país y rebautizarlo como República Bolivariana. El proceso constituyente se caracterizó por desconocer la constitución que regía para la fecha y, en general, por su voluntad rupturista y revolucionaria, al asumir el principio de que la Asamblea Constituyente era originaria, es decir, no estaba vinculada ni por la Constitución ni por el resto del ordenamiento jurídico vigente. El nuevo texto constitucional, aprobado en referéndum en diciembre de 1999, atenuó los pesos y contrapesos del poder y limitó el pluralismo político en los términos de una democracia liberal. Su elaboración estuvo a cargo de una parcialidad política, el chavismo, sobre representada, con más del 90% de los redactores de la nueva constitución, lo que evitó cualquier tipo de debate plural. Increíblemente, el proceso constituyente de Venezuela reveló que para ese año, 1999, el etos político constitucional de Venezuela seguía estando en sintonía con posturas que asumieron las élites políticas en los albores de su república, o sea, la inclinación a apoyar salidas radicales de tono fundacional. Chile, 2020 y 2023. En el caso de Chile, al estudiar lo sucedido en los procesos constituyentes entre 2020 y 2023, también parecen persistir los elementos básicos de una tradición política constitucional largamente consolidada en el tiempo. En esta ocasión, la voluntad constituyente nació en el mismo momento en que el régimen militar de Augusto Pinochet impulsó la aprobación de la Constitución de 1980. Nació, por tanto, como rechazo a un texto aprobado en dictadura. La ocasión para implementar este anhelo se presentó con las protestas, unas cívicas y otras vandálicas de octubre de 2019. El cambio de constitución se erigió entonces como un mecanismo elegido para canalizar el conflicto, atender el reclamo histórico de una parte del espectro político, la izquierda, sobre el Estado y superar la división instalada entre los chilenos en torno al gobierno de Salvador Allende y posteriormente la dictadura militar. Pero aquí comienzan a aparecer grandes diferencias respecto del proceso venezolano. Mediante un acuerdo político en el Congreso, se facilitó la reforma que permitió hacer el cambio constitucional dentro del orden vigente y no contra él. Asimismo, se acordó que la llamada Convención Constitucional no contaría con un carácter constituyente originario. Como saben, hubo dos procesos en Chile entre el año 2020 y 2023. Para resumir e ir finalizando, ambos procesos generaron propuestas que fueron rechazadas en plebiscitos en donde mayorías importantes de los electores, aquí en Chile el voto es obligatorio, rechazaron ambas opciones. La primera por encontrarla sumamente radical y rupturista, es decir, contraria a esa tradición política más bien de evolución moderada y progresiva en el cambio institucional en Chile, y la segunda por considerar que provenía de una facción política más bien, digamos, que no respondió a lo que eran las diversas propuestas que se estaban debatiendo en ese segundo proceso constituyente. A modo de conclusión, y entonces voy cerrando, lo antes expuesto, en particular los factores a los que hicimos referencia con detalle, muestran que probablemente más han influido en Venezuela y en Chile estos elementos para propiciar sus distintas vías de desarrollo institucional. En tal sentido, consideramos que son evidencia razonable y suficiente para comprender la distinta trayectoria constitucional de ambos países. En el primer caso, el de Venezuela, caracterizado por la tendencia a rupturas radicales, a la inestabilidad constitucional y política constante y el déficit de gobiernos civiles, y en el segundo caso, el de Chile, por la moderación en los cambios, una mayor estabilidad constitucional y política, dada su preocupación por la eficiencia, y el predominio de gobiernos civiles. Bien, con eso entonces completo mi intervención. Muchas gracias por su atención y quedo atento a comentarios o preguntas. Muchas gracias. Bien, pues nuestro siguiente ponente es el doctor don Luis Arellano. Perdón, es el ingeniero don Rubén Gómez Sánchez de FAINPE, que nos va a hablar sobre la modernización de la gestión pública para incrementar el valor público en beneficio de la sociedad. Adelante, Rubén. Rubén. Hola, Rubén. ¿Estáis por ahí? No. No está. Me comunican que no está. Pues como no está, tenemos la suerte de tener unos
unos minutitos para hacer alguna pregunta o alguna reflexión. Ya que tenemos aquí a Borja y también tenemos en línea a Jorge Parra y a Luis Herrera, 2 minutos. Pues bueno, si hay alguna pregunta del público, ¿alguien tiene alguna cuestión? Adelante. ¿Por qué tú piensas que el PAN, en términos de A ver, yo creo que esto se puede responder solo desde una perspectiva político-geográfico-económica o, yo es lo que procuro, añadirle una capa, si me apuras, de teología. No porque sea un ferviente, bueno, sino porque explica cosas que en la manera fría de lo económico geopolítico a lo mejor se queda corto. Hacer bien el bien requiere de humildad, requiere de sentido de servicio, requiere de ir con calma, requiere de serenidad y requiere de una ambición medida y contenida. Hacer mal el bien, todo vale. Cualquier vía y cualquier camino es suficiente o justifica, es decir, el fin, bueno, justifica los medios. Total, si lo que yo quiero es explotar madera, construyo en costa y me llevo la madera. O exploto, me da igual, cacao, café, me lo llevo a costa y me voy. Y si me voy a pegar o me van a pegar de tortazos, me subo a las naves y desaparezco. Es extractivo y es depredador. El liderazgo, a mi juicio, hispano o iberoamericano, que conformó Iberoamérica, es un liderazgo de servicio, de compromiso y de permanencia. Lo de quemar las naves es para no irnos, es para quedarnos, es para meternos 1500 kilómetros tierra adentro y construir misiones, y alrededor de la misión se generan pueblos, se genera comercio, se genera riqueza. Entonces, a mi juicio, esta diferencia de liderazgo, uno hace bien el bien y el otro hace mal el bien. Al hacer mal el bien, hay un atajo, es más rápido. ¿Qué sucede? Que cuando hacer bien el bien se convierte en buenismo, se puede desmoronar. Puede requerir de firmeza, puede requerir de, bueno, pues mantenerse en unos parámetros de ética y moral que con el tiempo la cosa se va derrumbando. Y aquí ahora añado la capa de teología, que muchas veces cuesta comprender. Los arquitectos del mundo desecharon la piedra angular. Arquitectos del mundo. Hay una organización que tiene la escuadra y la bigotera, se dicen arquitectos. Pero la piedra angular es la eclesia, los reunidos. Entonces, esto es de unos contra otros. ¿Es un modelo de gestión o es otro modelo de gestión? Que en la parte terrenal del tú a tú y del uno con el otro se manifiesta en comportamientos sujetos a ética y moral o no. Cuando te saltas la ética y la moral en comercio, relaciones institucionales, política, ¿qué sucede? Pues que pisas callos y vas como un rodillo. Cuando estás un poco en parámetros de comportamiento en rectitud, pues te pegan tortazos. Yo es como lo veo, con espacio a debate, por supuesto, porque estamos con estos tiempos. Bueno, lo vamos a debatir después en el momento del café. Quiero dar las gracias a todos los ponentes virtuales, Borja, y a todos ustedes, y les pediría un fuerte aplauso para estos ponentes. Muchas gracias y ya la siguiente ponencia. Muchas gracias.
continuación tenemos otra mesa. ¿Me oís, verdad? Sí. A continuación tenemos otra mesa redonda. ¿Cómo hacer frente a las irregularidades en la administración pública? El moderador va a ser el doctor don Juan Permuy y van a estar como participantes Ricardo Lorenzo, de forma online, que va a hablar sobre la importancia del control constitucional del poder administrador como garantía del equilibrio institucional, don Juan Manzano y doctor Hernán Vicente, y la doctora doña Mabel Cabrera, que está aquí con nosotros, que es la secretaria general. Bien, quiero hacer una aclaración porque yo mandé un trabajo que habla acá, que tengo el trabajo para exponerlo, no solo como moderador, porque también los de Argentina Vale. creen que el moderador mandé el trabajo con tiempo. Gracias. Perfecto, claro que sí. Como moderador puedes presentar lo que consideres por eso, oportuno, pero lo ningún aclaro problema. porque recién No, mandaron un mensaje y lo quiero aclarar. Yo soy muy sincero. Muchas gracias, por ti, Juan. ¿eh? Muy bien. Nada más quería dar unos detalles del currículo de Juan Permuy, porque tiene un currículum espectacular y es muy importante que lo sepamos. Es contador público por la Universidad Nacional de La Plata, en la República Argentina. Tiene también un posgrado para la práctica profesional de la administración pública. Tiene varios posgrados de régimen financiero del sector público, la industria de los cruceros por la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera, etcétera. Es doctor en ciencias económicas. También ha sido profesor titular interino en la República Argentina, profesor titular regular asociado, profesor titular por concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, además de todo esto, ha sido director y consultor. Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. Cosa que me parece muy relevante, porque tienes las dos vertientes. Gracias. El mundo profesional y el mundo académico. También como profesor y director de posgrado de especialización financiera del sector público, ha dado un montón de valor a la parte de consultoría y a la parte de la universidad. Tiene muchísimas publicaciones, además de libros, un montón de publicaciones en revistas de su sector, especializadas y de alto impacto. Sin más, adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Yo voy a cumplir, voy a ser estricto con el horario, como le dije Sí. a los miembros. Soy vicepresidente de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública, don Juan Valleto, Sí. doctor Juan Valleto. Sí. Mi izquierda está la secretaria general de nuestra asociación, que va a exponer al final del trabajo de Juan Manzano, brevemente, y Hernán Vicente, que mandé yo el libro, que lamentablemente no se publicó en el tema, que es la cuenta general del ejercicio como instrumento de rendición de cuentas en nuestro país. Yo voy a hacer y voy a cumplir mis 10 minutos que me corresponden. Dejo de lado las definiciones de sistematización, en el cual estuve en un taller con Ricardo Barrera, un gran amigo que me abrió los ojos, porque si bien yo trabajé en el proceso de sistematización de la Ley de Administración Financiera de nuestro país, que se sancionó y promulgó en el año 1992 y que tuvo vigencia a partir de 1993 con la aprobación, salvo de 2 años, del presupuesto en tiempo y forma, pero que después se fue distorsionando como consecuencia, y discúlpeme, soy frontal, de la intromisión política que destituye las instituciones, las destruye. Yo quiero poner 2 casos que trabajamos nosotros, que trabajé en la Ley de Administración Financiera de nuestro país, en la parte del sistema presupuestario, sistema de contabilidad gubernamental, crédito público y tesorería. En la parte de control, no. Pero voy a poner en mi experiencia de muchos años en el sector público, también trabajé en el sector privado, donde cuando se trabajó con la Ley de Administración Financiera y la modernización del Estado, se destruyeron 2 leyes que realmente quienes pagaban el pato eran los directores generales de administración, hoy denominados Servicios de Administración Financiera, que fueron las leyes
21392 y 21391. ¿Por qué? Porque nosotros los directores, yo era director general de administración en el Ministerio de Obras Públicas, no conocíamos el sistema financiero del Estado y cumplíamos con el crédito que teníamos aprobado por el Poder Legislativo y distribuido por el Poder Ejecutivo, pero los privados, quienes actuaban con el Estado, tienen sus picardías. Entonces, como cobraban fuera de término el libramiento de pago, ponían primero al acrecido y después al capital. O sea, había un anatocismo total. Esto llevó a que cuando se trabajó con la ley de administración financiera, y yo siendo director de administración, antes que se leyera la ley de administración financiera, presenté a el organismo de control en ese momento, el ex Tribunal de Cuentas de la Nación, los desfasajes que había en lo que respecta a lo que cobraban los que contrataban con el Estado, donde se pagaron entre 5 y 10 veces muchos productos porque se actualizaba, pues ha crecido mes anterior a la apertura de la licitación contra mes anterior a la recepción por el precio, índice de precio minorista al consumidor. En ese momento teníamos una gran inflación. Y quien me ayudó mucho fue el doctor Lepera, que en este momento está fallecido, y lo hablamos y después largamos un artículo fuerte en la Ley de Administración Financiera. Este es un primer tema. El segundo tema que voy a hablar y que tiene que trabajar la sistematización para solucionar irregularidades que nosotros tenemos en el sector público. Por ejemplo, los fideicomisos. Los fideicomisos en mi país son irregularidades y ahora se están eliminando porque tienen que ser creados por ley, no por decreto. No puede contratar personal y sin embargo hace poco salió, no con este presidente, un acto administrativo por la jefatura de gabinete donde se le permite contratar personal. Esto como consecuencia de las recomendaciones que yo le trabajé con el OFDE, que se hizo mediante un procedimiento sistémico, en el cual grupos de poder como los sindicatos, y voy a ser sinceramente, estoy fuera de mi país, que son multimillonarios, pero la gente que está abajo es pobre. Esto evidentemente trajo una consecuencia muy seria en lo que respecta al tema de los fideicomisos, también en lo que respecta al tema del personal del sector público. Nosotros, algunos, por un factor muy fuerte como es el político, tienen planta permanente que la aprueba el presupuesto, o sea, el Poder Legislativo, y otros trabajan con una atomización de 3 caracteres. La ley marco, que es la ley de contrato del sector público, el PNUD y el contrato 11 del decreto 1109, que es un contrato informal. ¿Por qué? Porque se contrata a gente que está inscripta como en forma independiente, como a ver si autónomo. Y eso no tiene ningún beneficio, o sea, es una informalidad. La informalidad en mi país es muy grande y eso perjudica evidentemente al desarrollo económico, aunque ahora se ha hecho una transformación muy grande en lo que respecta a la macroeconomía, bajando el riesgo país y bajando la inflación que tanto nos azotaba. Con respecto a los recursos humanos, con respecto a el tema de los fondos fiduciarios, con respecto al presupuesto también. Yo trabajé mucho en la Oficina Nacional de Presupuesto y el presupuesto se trabaja evidentemente de acuerdo a las necesidades que requiere el país. Las necesidades públicas son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Y eso es lo que hay que hacer y hay que educar para que la gente sepa que no se pueden resolver todos los problemas, sino que tenemos que fijar prioridades para la ejecución del presupuesto. Eso no se hizo en el último tiempo. Yo no soy político, pero escuché y llevé mucho la escuela austríaca. No gastes más de lo que recibís. Si me puede poner, por favor, la otra filmina del sistema COSO, que ayuda mucho para la sistematización. No sé quién está, yo se lo... Ahí está. ¿Se ve acá? Bueno, el sistema COSO, yo soy auditor titular en este momento en la Instituto Nacional del Cáncer, un gran instituto, y después voy a decir cómo hay que defenderlo, porque realmente están trabajando muy bien,
pero con carencia de presupuesto. ¿Por qué con carencia de presupuesto? Porque salió sin financiamiento. Se vulneró la ley de administración financiera, que no puede salir una ley sin financiamiento. Y se le otorga una asignación económica a aquellos que van entre la edad de 1 y 18 años, una asignación económica dispuesta por el ANSES para los discapacitados en categoría 4. Y se gastó y no alcanzó el crédito. Y fue entregado a través de lo que llaman los especialistas en presupuesto, las categorías figurativas, cuando dan un préstamo, no un préstamo, un crédito a una institución, a un organismo descentralizado, que ahí es donde estamos atrasados y que tenemos que trabajar con un procedimiento sistémico. ¿Por qué? Porque cuando se hace una descentralización se hace por ley. Y quien está a cargo de un organismo descentralizado tiene facultades para ejercer y tener relación con el presupuesto. Sin embargo, razones políticas lo canalizan todo a través del ministerio del cual depende el organismo descentralizado. Bueno, el sistema COSUR lo usamos mucho los auditores. Aparte, aprendí mucho con mi amigo Ricardo Barrera cuando él habló de la zona